Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios y hoy vamos a estar en el capítulo 3 del libro de Daniel. Así que vamos a leerlo y vamos a analizarlo. Rescatados del horno de fuego. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y una anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni honráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían un ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante,
y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y lo libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Muy bien, hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Fascinante el texto, vamos a analizarlo. Pero antes vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque eres bueno, gracias por tu palabra, gracias porque nos permites tener textos que ayudan a nuestra alma a poder corregir, a poder adorar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Señor, ayúdanos a poder crecer en tu gracia y a poder poner en obra tu palabra. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues aquí tenemos este texto que sin lugar a dudas es algo muy similar a lo que va a acontecer en los últimos tiempos. En la 70 semana de Daniel podemos ver cómo allí va a haber un gobernante como Nabucodonosor. En este caso va a ser el anticristo, que va a ser una estatua, una imagen de él, y la va a poner en el templo de Dios y va a hacer que todo mundo la vaya y la adore. Y al que no la adore, la misma imagen sacará fuego de su boca y los quemará. Un horno de fuego, una imagen, hombres fieles y hombres infieles. Hombres que serán salvos, aunque dando su vida, y hombres que vivirán, pero perderán su alma. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué sirve al hombre ganar su alma? ¿De qué sirve ganar al mundo y perder su alma? O sea, pueden tener vida, pero no van a tener la eternidad con Dios. Muy bien, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. Un aproximado de unos 27 metros de altura y unos 2,5 metros de ancho. Y muchos dicen que sería imposible poder hacer una estatua de esa envergadura que pudiera mantenerse en pie. Y entonces muchos creen que lo que se hizo fue una base como piramidal y encima de la base la estatua de oro. Muy probable que no sea oro sólido, aunque pudiera ser para aquellos tiempos, pero muchos piensan también que es de madera cubierta de oro. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia,
y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y aquí podemos ver cómo era un evento masivo. Lo curioso es que a Daniel no se menciona. Probablemente haya ido a una diligencia, a algún otro lugar, pero en este caso sí se menciona a los otros tres. Y lo que podemos ver también es que era un evento masivo donde se había congregado el pueblo, donde se habían congregado los gobernantes y muchas personas importantes para adorar a la estatua de Nabucodonosor. Qué necio es el hombre, tratando de convertir lo inanimado, lo material, en una deidad. Dios es espíritu y es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad. Eso dijo el Señor Jesucristo. Así que si buscamos una imagen para adorar, estamos adorando la imagen, pero no lo que representa la imagen, porque ¿cómo podemos representar a Dios si no lo conocemos? Y entonces muchos han hecho imaginación y han creado sus dioses a través de la herrería, a través de la alfarería, a través de carpintería y de muchas otras técnicas, pero en realidad son cosas perecederas, materiales que se caen, se rompen, se abollan, que no son verdaderamente dioses, pero que podríamos decir que son ídolos, y también podríamos decir que si pudieran hacer algo, Satanás está detrás de ellos. Así que vamos con el verso 3. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz. Así que puede imaginarse que era pues un lugar lleno de gente, donde había una banda, una orquesta, y estaban tocando la música, y dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postraréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Esto es para darle solemnidad al evento, pero en realidad es increíble que era una estatua del rey Nabucodonosor, era él. ¿Se acuerdan? 18 años atrás había soñado con una imagen que tenía cabeza de oro, con el torso y los brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, y después en los pies hierro y barro cocido, representando los imperios desde el primero en importancia en la profecía bíblica hasta el último, que es el imperio romano, mezclado con otras naciones, con otros reinos, y que de alguna manera será el fin. Y esto lo vamos a ver en el final de los tiempos, porque realmente se van a unir, como ya hemos visto varios ejemplos e intentos, aunque todavía no se ha dado de una manera bien, pero tenemos una Unión Europea. Es curioso, ¿no? ¿Por qué no se da en América? En América a lo mejor se pudiera reunir Estados Unidos y Canadá y nada más, porque su peso, su moneda está a dispar de todos los países, empezando por México hasta la punta de la Patagonia. Entonces, realmente sería imposible crear una unión americana, a lo mejor unión de países centroamericanos y México, pero realmente lo veo muy difícil. Países tercermundistas con problemas de toda índole, pero en Europa sí. Y Europa tiene mucho poder económico,
y tienen una sola moneda. Usted puede ver un bloque del euro dólar y usted puede ir a Alemania y usted puede ir a Francia y usted puede ir a España o puede ir a algún otro país y paga con euros, sin problema. Una sola moneda. Cosa que en el tiempo del fin se va a dar de una manera global, pero a partir de Israel. Recuerde que el epicentro del mundo es Israel. Todo lo que suceda en Israel repercutirá a todo el mundo. Y en la profecía bíblica tenemos que poner la mirada en Israel, porque es cuando está el templo, porque es cuando está el anticristo, porque es cuando se cumpla la 70 semana de Daniel, que posteriormente vamos a estar hablando de ello. Así que podemos ver e imaginar esta multitud de gentes y allí la orquesta y un pregonero, ¿verdad? Que tenía que tener una buena caja torácica para pegar unos gritos y anunciar en alta voz esto. Mándese a vosotros, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Así que, terminando él decir estas palabras, todo mundo como piezas de dominó, postrándose para adorar un pedazo de metal. Increíble. Pero dice que todos lo hicieron. ¿Qué pasaría si hoy estuviéramos experimentando la 70 semana de Daniel? Aunque la iglesia ya no está, pero suponiendo que nos obligaran por nuestra vida a arrodillarnos, postrarnos ante un ídolo abominable delante de Dios. ¿Lo harías por salvar tu vida? Yo espero que no. El que quiere salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, dice el Señor Jesucristo, la hallará. ¿Sabe? Necesitamos saber que estamos puestos como corderos al matadero por Jesús. Si no estamos dispuestos a morir por Jesús, si no estamos dispuestos a no arrodillarnos ante los ídolos, no somos salvos. Simple y sencillamente, no somos salvos. Porque el que va a dar el valor para poder hacer esta gran hazaña de no arrodillarse es el Espíritu Santo. En aquel tiempo el Espíritu Santo estaba alrededor de las personas. Hoy, a partir de Jesucristo, está dentro de las personas. El Señor Jesucristo lo dijo: no os dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu de verdad, el cual estará en vosotros, con vosotros y en vosotros. Es aquel que el apóstol Pablo en Filipenses 1:13 dice: habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Así que, si nos imaginamos esta escena en nuestros días, que nos obligaran a no predicar el evangelio, a no tener la Biblia, a arrodillarnos ante una imagen, ¿qué harías tú? Pedro y Juan dijeron cuando fueron apresados: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso lo tenemos que tener claro todos los días de nuestra vida. Es mejor obedecer a Dios. Verso 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones, lenguas, se postraron y adoraron, ¿qué dice? La estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos a una. Es mejor postrarse que ir al horno, pensarían muchos. Pero no así Sadrach, Mesach y Abednego. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Fueron con el chisme, ¿verdad? Se oye como chisme. Fíjate que, y empieza el verso 12, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no honran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y le dieron en donde más le dolía a Nabucodonosor, porque si algo tenía Nabucodonosor es que era egocentrista a más no poder. Eso lo llevó a la ruina. Eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Eso lo llevó a la ruina. Creer que él era Dios, que él era, que sin él, wow. Y ahí le dieron: no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que tú levantaste, esa estatua que te representa a ti. Y claro, ve hasta dónde llega el asunto, que dice el verso 13, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Es decir, estaba pero hecho la furia este hombre y dijo: ahorita estos los voy a hacer que se arrodillen ante mí, ante mi estatua, y me adoren. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Nadie puede, porque yo, se da cuenta. Ahora, pensando un poco, lo que decía Nabucodonosor tenía cierto sentido, tenía cierta lógica, pero la lógica de los hombres no es la lógica de Dios. El pensamiento del hombre no es el pensamiento de Dios, y las obras de Dios no son las obras del hombre. Así que Dios va a hacer algo espectacular, milagroso, contrario a las leyes de la materia. Si usted agarra y pone unos bombones al fuego y no los quita, se le queman. Si usted pone la mano, se quema. Y por mucho aguante que llegue a tener en un momento determinado, se va a quemar. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto.
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Yo no sé qué parte de esta frase le habrá dolido más a Nabucodonosor. Si la parte de nuestro Dios nos librará, y si no, no nos postraremos, no adoraremos. Y yo creo que el rey, así como el horno subía su temperatura, también el rey Nabucodonosor subía de temperatura, de haber estado rojo de la cólera. Vea lo que dice. 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el fuego se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Es decir, al máximo. Al máximo, todo lo que da, aunque se rompa, aunque se derrita ese horno. Yo los quiero, pero bien chamuscaditos, bien quemaditos, bien achicharrados. Perdió la conciencia este hombre. Verso 20. Y mandó a hombres muy vigorosos, muy fuertes, que tenía en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, es decir, para que no se desatara, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y aquí podemos notar una cosa. En aquellos tiempos, cuando a alguna persona se le ejecutaba de esta manera, se le echaba sin ropa. Pero aquí era tanta la prisa que tenía Nabucodonosor que ni tiempo les dio de desvestirlos. Amárrenlo y échenlo. Y eso fue lo que hicieron. Verso 22, vea lo que dice. Y como la orden del rey era apremiante, o sea, era háganlo ya, no lo hicieron como de costumbre de desnudarlos, sino simple y sencillamente los amarraron con ropas y los echaron. Y lo habían calentado mucho. Y la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Es decir, estos hombres llevaban a Sadrach, Mesach y Abednego. Es lógico pensar que era uno para cada hombre. O sea, tres custodios. Y seguro era una plataforma alta donde luego los empujarían, caerían en el horno hacia abajo, pero dice que llegaron ahí y cuando los lanzaron, la llama los alcanzó. Esto es como en los incendios. Muchos bomberos, muchas personas mueren porque dicen, ahí está, y están con la mano, pero de repente, ¡puf! Una llamarada y los mata. Y esto fue lo que pasó con estos hombres. Pero entonces pasó algo inusual, algo verdaderamente milagroso. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Y entonces Nabucodonosor ve algo que le causa gran sorpresa. Seguramente el enojo se le quitó. Y ahora estaba espantado. Estaba viendo a Sadrach, Mesach y Abednego paseándose en el horno. Pero no solo eso, uno más. El hijo de los dioses. Probablemente aquí es una cristofanía. Es Cristo preencarnado, protegiendo a aquellos que le servían, aquellos que le son fieles hasta la muerte. Ahora, este es un caso donde, de alguna forma, la voluntad de Dios fue así. Pero si la historia hubiera terminado diferente,
que Sadrach, Mesach y Abednego hubieran muerto en el horno de fuego ardiendo, simplemente estaríamos contando la hazaña de hombres fieles a Dios. No pensemos que Dios nos va a librar de todo. Nos librará, sí, pero recuerde que hay un propósito en la vida. Recuerde que Dios tiene un plan perfecto y ese plan se va cumpliendo también en medio del sufrimiento, en medio de la enfermedad, en medio de la carencia, en medio de las circunstancias difíciles que vivimos, aún en medio de la pandemia. ¿Sabe? Es así. Ahora, nosotros en esta vida sabemos que vamos a morir. Claro, no queremos morir en un horno. No queremos morir ni fusilados, ni queremos morir en un accidente. Queremos morir de viejos, acostados en nuestra cama y sin darnos cuenta. Pero no siempre va a ser así. Y lo vemos a través de la historia, a través de nuestras familias. No toda nuestra familia ha muerto en su camita durmiendo. Hay algunas muertes terribles, inesperadas. Pero Dios tiene un propósito. Dios libró a estos hombres y a nosotros nos ha librado muchas veces y de muchas maneras en muchas cosas. Nos ha librado de la muerte. Hemos caminado por el valle de la sombra y de la muerte y Él ha estado con nosotros. Pero hay momentos donde tiene que suceder. Sucedió con el Hijo de Dios, con Jesucristo en la cruz del Calvario. Tan así que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Así que pensemos en esto. Dios siempre está con nosotros, pero no siempre nos libra de la muerte, aunque sabemos que es un paso a la vida eterna. Verso 25, y él dijo, he aquí, veo 4 varones sueltos, se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, el aspecto del cuarto semejante a hijo de dioses, de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. O sea, quiero verlos. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. No sé si alguna vez ha hecho algún asadito, una carne asada, y luego cómo huele, ¿verdad? Y uno dice, huelo a carbón, huelo a humo. Estos hombres ni a eso olían. Y estuvieron dentro del horno. O sea, es sumamente milagroso el poder de nuestro Dios, porque tenemos un Dios que asombra a las naciones. Esta era una gran oportunidad para que Nabucodonosor, que ya había tenido la primera, cuando le han interpretado el sueño, creyera en Dios, pero ahora viendo esto tan inusual, sorprendente, que todos se reunieron para verlos como si fueran, no sé, unos bichos. Pero era el poder de Dios, era el milagro de Dios. Así que Dios puede hacer cosas increíbles. Y Dios hace cosas increíbles. Creamos en Dios, seamos fieles a Dios. Pero ¿y si no? Y si no nos libra, tampoco adoraremos a los ídolos, tampoco desobedeceremos a Dios, tampoco iremos en pos de otros dioses. Dios sabe y debemos tener un corazón fiel a nuestro Dios. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Es increíble porque estaba enojado porque no habían obedecido, ahora estaba feliz porque habían desobedecido, porque ahora había visto algo tan espectacular que nos iba a repetir. Y ve aquí cómo dice,
a otro Dios con minúscula para servir a Dios con mayúscula, el Dios verdadero. Por lo tanto, verso 29, decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfema contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ahora, tenía unos acusadores que le llevaron al horno a Sadrach, Mesach y Abednego, y ahora tenía un edicto, una ley que los protegía. Nadie podía blasfemar contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y además, después de estar enojado con ellos, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Así que aquellos acusadores seguramente tenían envidia de Sadrach, Mesach y Abednego, porque estaban en una posición privilegiada siendo esclavos, pero ahora iban a estar mucho más arriba. Porque Dios honra a los que le honran. Porque el que se humillare será exaltado, y el que se exalta será humillado. Humillémonos pues ante la presencia de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo, dice el apóstol Pedro. Nosotros debemos mantenernos postrados, humillados ante la majestad de nuestro Dios, el creador del cielo, de la tierra, del universo. Ese Dios que sigue haciendo milagros en la actualidad, pero y que si no lo hace en nuestra vida, debemos resolver en nuestro corazón ser fieles hasta la muerte. Ser fieles ante cualquier cosa. Pidámosle a Dios que nos ayude a mantenernos firmes ante las acechanzas del diablo para poder vencer toda tentación, todo aquello que nos quiera apartar de su santidad, de su presencia, de su comunión. Pidámosle a Dios fortaleza para nunca darle la espalda, para estar resueltos de que si hoy alguien nos quisiera obligar a adorar una estatua, una imagen, nosotros digamos un rotundo no, no y no. Mejor es morir en este mundo que pasar la vida eterna en el infierno. Y recuerde que los que son de Cristo nunca, nunca se van a ir a otros dioses. Él nos protege, Él nos guarda, nos fortalece, nos ayuda, nos redarguye, nos instruye. Él está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Démosle gloria a Dios, porque Él es digno de gloria. Y todo lo que pudiéramos hacer nosotros es por su gracia. Saben, me gusta mucho esta parte, porque si bien se les honró a ellos, pero ¿sabe qué pasó? Se honró y se glorificó el nombre de Dios y se dio a conocer entre las naciones paganas para que muchos puedan conocerle. Así que Dios quiere un corazón fiel. ¿Estás dispuesto a morir por tu Dios? Amén, que así sea. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por estos 3 varones, porque ellos dan testimonio de que mejor es perder la vida en este mundo que perderla y arder en el infierno. Señor, gracias por tu bendita palabra, porque ella es fiel, es verdadera, y nos ayuda a poder reflexionar cómo estamos viviendo la vida cristiana, si te estamos honrando, si estamos verdaderamente fuertes para poder soportar algo así, aunque nos quitasen la vida. Estamos de tu lado. Ayúdanos, Señor, poder tener esa convicción de poder, Señor,
no solamente vivir por ti, sino morir por ti. Que cualquiera que sea nuestra circunstancia, te honremos y te glorifiquemos, que nunca cedamos ante la idolatría. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendícela y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final. Espero que sea de bendición para sus vidas. Compártalo, suscríbase si no se ha suscrito. Que Dios le bendiga y hasta la próxima. Gracias.